Bien, seguimos aquí en el Ministerio de la Iglesia Gracia y Verdad y seguimos con el estudio del libro de Romanos, mirando las cosas preciosas que el Señor tiene para nosotros, y nos quedamos la última vez en el capítulo 1, versículo 5, donde dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué nos puede decir en cuanto a esto, Pastor Carlos Gabriel? Muy bien. Muchas personas tienen un concepto completamente errado en sí de lo que tienen que hacer. Normalmente encontramos que todo el mundo quiere hacer algo para ganarse la salvación. Pero si miramos bien el texto, nos dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado. O sea, recibimos la gracia de parte de Dios. No depende, algunos piensan o enseñan que uno tiene que obedecer las leyes y los mandamientos de Dios, o tiene que dar dinero para obras de caridad, o tiene que portarse bien, o tiene que realizar buenas obras, o tiene que esforzarse a tratar a otros con la regla de oro, o dar el diezmo o limosna a la iglesia, o ser miembro de una iglesia. Pero vemos que la Escritura, aunque diríamos que eso tiene parte en cierto sentido, pero en realidad la Sagrada Escritura revelan algo contrario a lo que normalmente la gente piensa que es lo que tiene que hacer para obtener la salvación. Pablo, escribiendo en la misma carta a los Romanos, capítulo 10, dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es algo glorioso. El hombre primeramente lo que tiene que hacer es confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. En el momento que la persona logra hacer eso, es salva. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, el apóstol Pablo lo que está en sí resumiendo es la obra que Cristo realizó en pos del hombre. Si el hombre recapacita y comprende que Cristo tomó todos nuestros pecados y lo llevó sobre su carne en el madero de la cruz, y él mismo se hizo condenación, entonces tiene uno que aceptar esa obra que Cristo realizó. La hizo en lugar nuestro, y por medio de esa muerte, de ser sepultado y de su resurrección, nosotros obtenemos la vida eterna. Por eso es que el apóstol nos está diciendo: y por quien recibimos esa gracia. Es por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. Y así vamos a darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, el creyente, está llamado a levantar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No levantar a los apóstoles, no levantar a los profetas, no levantar a las denominaciones, sino a Jesucristo solamente. Él es el Señor y Él es el merecedor de todo reconocimiento. Toda la gloria y toda la honra le pertenecen a Él. Amén. Amén. Quisiera leer en Efesios, también nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 4, dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con vosotros, o con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si nosotros pensamos, y este es el error, diría yo, de las religiones, que las religiones enseñan a las personas lo que deben de hacer y hacer y hacer y hacer y hacer para ganarse el favor de Dios, o para poder entrar al reino de los cielos cuando partan de aquí de la tierra. Sin embargo, la palabra nos dice que no es por obras.
Vemos que lo que Dios dice es contrario a lo que los hombres y las religiones enseñan. Dios enseña que somos salvos por la fe. La única forma que podemos entrar al reino de los cielos es recibiendo el sacrificio que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, creyendo en ese sacrificio. Y ese sacrificio lo recibimos por la fe. Esa fe es puesta en nuestros corazones cuando nos dice aquí, como dice aquí, Cristo, cuando estábamos muertos en pecados y en delitos, nos dio vida. O sea, Dios mismo tiene que moverse, darnos vida a nuestro espíritu, porque nosotros estamos muertos espiritualmente, eso nos da vida, ¿no verdad? Amén. Y entonces nosotros podemos resucitar, tener esa regeneración en donde podemos entonces reconocer a Cristo como nuestro Salvador. La obra es de Él es el que ha hecho la obra, Él es el que vino a morir por nosotros y Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces no hay área para nosotros podernos gloriar, ¿no verdad, Carlos? Amén, amén. En cierta ocasión, cuando Jesús hizo un milagro, vemos que la multitud le seguía, y esto está narrado en el capítulo 6 de Juan, y voy a leer el versículo 25 en adelante. Dice, y hallándole al otro lado del mar, les dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahora, desde los tiempos de Jesús, diríamos, desde los tiempos de Adán, el hombre siempre ha tratado de hacer algo para poner por obra las obras de Dios. Y a Dios no está interesado en las obras de los hombres, porque allá en el libro de Isaías nos dice que las obras de los hombres son como trapos de inmundicia. Es algo repugnante delante de Dios. Dios está interesado que los hombres pongan por obra, diríamos, ¿no?, el sacrificio de Jesucristo. O sea, aceptar lo que Jesucristo hizo. Dios aceptó lo que Cristo realizó en la cruz del Calvario y Él lo aprobó resucitándole de entre los muertos. Entonces Él espera que los hombres, que los hombres acepten ese sacrificio en lugar, para ellos. En el versículo 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Usted quiere saber cuál es la obra de Dios? Dios quiere que usted crea en Jesucristo. Jesucristo fue a quien Dios envió. Y es por medio de Jesucristo que nosotros obtenemos la vida eterna. La vida eterna. Pastor, hay veces que hay personas que piensan y dicen, pero yo no puedo creer que sea tan fácil. O sea, que simplemente al yo creer, yo puedo tener vida eterna. Entonces ellos piensan que es fácil, pero si miramos en sí, es fácil para nosotros, porque lo único que tenemos que hacer es poner fe en lo que ya Cristo hizo. Pero para Dios no fue fácil, porque Él tuvo que permitir que su propio Hijo muriese en la cruz del Calvario. Eso para Él fue algo difícil. Para Él fue difícil porque Él tuvo que llevar toda la culpabilidad, todo el castigo, toda la ira de Dios fue sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Y Él lo llevó sobre su cuerpo en el madero. Para Él fue difícil, pero para nosotros es fácil, porque lo único que tenemos que hacer es creer en lo que Él ya hizo. Amén. Y entonces cuando nosotros queremos poner nuestras buenas obras, supuestamente entre comillas, estamos en sí blasfemando lo que Cristo ha hecho. Estamos blasfemando en contra del Padre que nos amó y ideó este plan de salvación para nosotros. Estamos blasfemando lo que el Hijo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y estamos blasfemando en cuanto a la obra del Espíritu Santo, que es el que se mueve en hacer la obra en el hombre para que el hombre venga al conocimiento de Dios. Eso es una blasfemia total en cuanto a la obra de Dios. Muy bien, seguiremos en este estudio más adelante, en la próxima sección del libro de Romanos.